ustedes o no. Gracias. Es un gran honor estar aquí. Quería felicitar al tribunal en nombre del doctor Patricio Vaca por la iniciativa. Creo que es indispensable para las sociedades, para todo el mundo, no solo para el Ecuador, comenzar a debatir el Internet y las redes sociales de manera más profunda, en el sentido del impacto que eso causa sobre las elecciones en cualquier ámbito, no sea nacional, sean locales, seccionales. Como Catalina ya dijo, yo soy comunicador, soy consultor, soy el que está del otro lado, soy justamente el que trabaja en los procesos comunicacionales, desarrollando estrategias tácticas, que también utilizan el Internet y las redes sociales como uno de los principales pilares, ¿no?, de sustentación de campañas electorales, de la comunicación directa de gobiernos o de movimientos progresistas con sus respectivos públicos. Vale la pena resaltar, es importante, a mí siempre me gusta en entrevistas, en conferencias, decir yo soy una persona de izquierda, ¿no? Aquí en el caso de Ecuador siempre he dicho que he apoyado a Alianza País, a la Revolución Ciudadana, así como en otros países, algunos otros movimientos, para que ustedes y todos aquellos que nos acompañan puedan comprender cómo mi análisis y mi percepción sobre todo este proceso obviamente nace a partir de una lógica política también. Nunca he trabajado con un gobierno ni con un movimiento político de derecha, ¿qué está en juego principalmente? Es la percepción de la ciudadanía, es justamente la última lámina. ¿Qué es lo que nosotros consultores trabajamos? Es en conseguir comprender y conectarnos con esa ciudadanía para que los candidatos o un partido político al final se encuentren con la percepción de ellos sobre de que nosotros, nuestro movimiento político, nuestra propuesta con nuestro candidato tiene la capacidad de atender esas demandas sociales por desarrollo económico, por inclusión, por lo que sea. Y ahí se construye toda esa narrativa electoral, esa narrativa de propuestas de un candidato. Pero nosotros hoy en día, y no es novedad, el tema de la posverdad es algo interesante, pero eso siempre ha existido el uso de la mentira como instrumento de comunicación política. Así, desde toda la vida ha existido eso. O sea, los españoles cuando llegaron a América Latina ya lo utilizaban, los mismos incas ya utilizaban eso. No es una novedad. Lo que surge ahorita es que las redes sociales han potencializado, han disminuido las distancias, han acortado los tiempos. Entonces, una mentira, una desinformación llega muy rápidamente a todo el mundo. Es mucho más difícil poder controlar eso. Y a eso se suma también la capacidad de quien emite esa mentira de esconderse y de no ser encontrado. Entonces, eso también ayuda a que las personas que van a trabajar con el proceso de desinformación puedan ocultarse de cierta forma y tecnológicamente es muy difícil encontrarlos. En el momento de elecciones, hay que comprender, y yo creo que es el momento ahorita, y eso vale la pena, me siento muy honrado por decirlo, yo creo que llegamos a un momento aquí en el Ecuador que ha sido vanguardia en el tema de comunicación digital, es referencia. El presidente Correa ha sido uno de los personajes más influyentes de la política a nivel mundial, a través de su Twitter. Vale la pena que coloquemos las cartas sobre la mesa de manera clara. Primero, sí hay un proceso de disputa sobre esa percepción construido, también con denuncias falsas, con información mentirosa, con medias verdades, de los cuales se tiene que analizar todo un rol completo. No es solo o un gobierno, o un partido, o apenas las empresas de comunicación, o apenas la sociedad civil supuestamente organizada. No existe en las redes sociales, y hay una hipótesis mía, no existe ese tema de la libertad de expresión como la conocemos, ¿no? La libertad de prensa. La libertad de prensa es algo que, bueno, a lo largo de los 10 años de la Revolución Ciudadana, el presidente Correa en ese caso ha tenido muchos embates con la prensa ecuatoriana, mundial, con las organizaciones de los gremios, de los medios de comunicación, los mismos periodistas, pero en el momento de las redes sociales uno no se encuentra apenas con un medio de comunicación que produce una información que se viraliza muy rápidamente, que ayuda a influenciar a la toma de decisión de un ciudadano que va a votar en ese determinado momento, pero también encontramos la utilización de ese mismo proceso por parte de candidatos, de partidos, para crear sus verdades y de alguna manera manchar la percepción sobre el otro candidato. Hay una superutilización de esas técnicas en todo el mundo, en todas las campañas que he trabajado, hemos tenido que enfrentar ese tipo de cosas, que es muy común que se producen desinformación. Por ejemplo, un caso de Bolivia fue interesante.
faltando semanas a la elección, al referendo en Bolivia, se publica una factura falsa del costo del corte de pelo del presidente Evo Morales, que era como $150 que él pagaba para cortarse el pelo, y que él se cortaba en el palacio. Entonces iba el peluquero a cortarlo en el palacio, y eso fue un escándalo nacional, y el gobierno tuvo mucha dificultad en salir a desmentir eso, hasta que tuvo que salir el ministro del Interior con la factura original, y se tuvo que hacer un reportaje para decir que el presidente no se cortaba el pelo para los $150 en el palacio. Ese tipo de cosas suceden a menudo, y no es casi imposible que legalmente o tecnológicamente se pueda impedir que eso suceda. Brasil es un ejemplo en el caso de la actuación de la justicia. El sistema judicial ya son los poderes, no son funciones. El poder judicial cómo ha actuado, porque en Brasil están las sedes de Facebook, de Twitter, de Google. Como Brasil es una economía muy grande, entonces es interesante para esas empresas tener sedes locales. Entonces, ¿qué pasó una vez en una investigación? La justicia pidió a Facebook, que es propietaria de WhatsApp, que entregara la información sobre algunos narcotraficantes que estaban investigados, y que ellos manejaban todo el esquema de narcotráfico vía chats de WhatsApp. No me acordé de lo que estaba diciendo en el caso del chat de los narcos. Yo creo que ahí sí el liderazgo no es cuestionado. Entonces, estos señores, el WhatsApp dijo no vamos a entregar porque existe un término de confidencialidad. Y al día siguiente, el presidente de Facebook en Brasil estaba detenido, estaba suspendido de WhatsApp, y también había una amenaza que iba a suspender en Facebook hasta que no entregara la información que se había pedido en la justicia. Obviamente, 2 horas después se entregaron toda la información, soltaron al presidente, pagaron una multa, pero ¿cómo hacer eso desde el Ecuador? Es prácticamente imposible. Por eso también yo cuestiono un poco la ley presentada anteriormente sobre la reglamentación de las redes sociales, porque ella no contempla ciertos detalles tecnológicos que no va a permitir esa reglamentación. Aquí en el Ecuador, digamos, en Ecuador, no en cualquier país del mundo, en el último momento viene el Consejo de Telecomunicaciones y saca del aire, le quita la señal al medio de comunicación, en el caso de una radio. Pero ¿cómo va a hacer eso en un país a donde no tienen la capacidad ni siquiera de entregarle, de que vaya un juez o le entregue a la sede de la empresa ordenando? Es imposible, es muy difícil, o sea, es prácticamente imposible. Lo otro, entonces, comprendiendo eso, existe una disputa importante ahora sobre la comprensión, hasta dónde va el marco legal del tema de la comunicación, de la reglamentación. Yo soy muy favorable, yo creo que, bueno, he sido público en eso, lo he dicho siempre. Yo sí creo que las empresas de comunicación tienen que ser reglamentadas, así como son las farmacéuticas, así como son las empresas de retail, las fabricantes de carne. Eso es clave para la existencia del país, para la existencia de una sociedad, de un Estado-nación, a donde las empresas de comunicación, ellas no pueden ser vistas apenas como, ellos no tienen el monopolio de la verdad o de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo tienen sus responsabilidades con la sociedad. Ahora, ¿cómo hacemos eso con Facebook? Recordando que en las campañas electorales, en las primarias en los Estados Unidos, Bernie Sanders, al momento que disputaba, yo había comentado eso anteriormente una vez, Bernie Sanders disputando con Hillary Clinton las primarias, tenía mucho más apoyo en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, ganaba las encuestas sobre quién había desempeñado mejor, quién se había desempeñado mejor, y Bernie Sanders estaba disparado. Después de pocos minutos, como en menos de 5 minutos, se cambió la tendencia y daba como victorioso, y eso él le daba en el monitoreo, y tengo esos datos, le daba como de 85 a 15 a Hillary Clinton en términos de percepción positiva sobre su candidatura. Pero al final del debate, en cuestión de 5 minutos, se cambió. Hillary le ganó como 60-40. ¿Cómo se hace? ¿Quién regula que Facebook cambie eso? Sabemos que cambia, sabemos que ellos tienen el dominio de eso. Sabemos que Twitter también tiene la capacidad de decidir sobre Twitter. O sea, no hay una reglamentación sobre el funcionamiento de las redes sociales a nivel mundial. Imagínense, yo vi esta semana una entrevista en Telesur sobre el tema de las guerras no convencionales. Me parece una cosa súper ciencia ficción. O sea, de las guerras no convencionales, así como había una película un poco más de Matrix, así. Pero en realidad es muy parecido a eso, lo que sucede. Porque nosotros con este aparato, o sea, con la información que utilizamos durante un día, es muy fácil perfilar a una persona. O sea, yo consigo identificar a través del uso de las redes sociales, el uso del celular,
qué come, qué le gusta, qué no le gusta, a dónde va, qué lugares ha frecuentado, si gastó o no con su tarjeta de crédito, qué consume, si le gusta comer carne, pollo, pescado, todo, absolutamente todo. Entonces, esa información, ¿a dónde está? Eso está en manos de empresas, eso no es un bien público. Eso no es que está ahí reglamentado bajo Google, no. Esto es propiedad de Google, de Facebook, de Twitter, de Claro y Movistar. Y ellos tienen la capacidad en este momento de utilizar esa información para vender productos, o sea, para convencernos, porque ellos saben que a nosotros nos gusta todos los viernes ir a comer carne, entonces ellos nos van a poder ofertar. Por eso es que en el timeline, a veces, y ustedes ya deben haberse dado cuenta, que conversan con alguien en el WhatsApp, que de repente lo encuentran hace mucho tiempo, y cuando vas a Facebook te aparece como sugerencia, la misma persona. Eso no es magia, es porque Facebook sabe que tú estás hablando con esa persona. Inclusive sabe lo que estás hablando con esa persona, por más que sea un chat secreto, por más que sea. Entonces todo eso es real, eso existe. Y eso se puede utilizar de manera comercial para vender Coca-Cola, vender Dasani, o para convencerlos a ustedes de votar por algo. Es la misma tecnología, es la misma forma de operar, son los mismos argumentos que se utilizan para convencer a las personas de manera explícita o implícita de que ellos deben votar por un candidato correcto. Entonces es muy difícil, porque al momento en que un medio de comunicación participa de un debate político y de repente un editorial tiene una postura favorable o no a algún tipo de candidato, o que un medio público hace lo mismo, o que de repente en sus redes sociales se posiciona, o sea, es evidente. Y yo creo que, yo no creo en nada, no hay, uno no puede ser diciendo, no, yo soy imparcial, no existe imparcialidad, eso es cuento. Ni siquiera los jueces tienen al final, porque son seres humanos. De alguna manera su carga repertorial, todo lo que han vivido los ayuda a tomar una decisión sobre un fallo, por ejemplo. ¿Qué dirá al momento de comunicarnos? Entonces, pero es más fácil identificar a un medio de comunicación, a un periodista, a un activista, a un actor político y cuestionar inclusive si él ha cometido una ilegalidad o si él ha ultrapasado esa raya ética o legal. Pero ¿cómo hacemos eso cuando las mismas empresas venden nuestra data, que se la puede comprar, a una empresa o un estratega que está manejando una campaña? Eso es lo que pasa. Entonces nadie se da cuenta. Es muy difícil identificar eso, y eso es real. Lo que puedo decir, compañeros, es real, eso pasa. Entonces, al momento en que tenemos empresas utilizando nuestra información aquí, o sea, hay un análisis interesante de una española que hizo un comparativo sobre cómo funcionaba, ¿cómo se llamaba la inteligencia de Alemania Oriental? ¿Cómo se llamaba? No sé si esa era la Alemania Oriental, la comunista, ¿no? No olvidé el nombre. Ella hizo un estudio relevante sobre cómo funcionaba la policía política o el servicio secreto, la inteligencia de la Alemania comunista, en términos de hacer un perfilar a una persona, ¿no? A ver a dónde ella va, a dónde compra su comida, con quién se relaciona, primo de quién. Eso demoraba meses para encontrar. Hoy en horas se puede hacer eso. Inclusive ver con quién nosotros hacer correlaciones. Entonces nosotros somos amigos, primos, parientes del otro que tiene un tipo de comportamiento X, y a partir de eso yo comienzo a crear pequeños nichos a donde nosotros vamos identificando cuáles son los tipos de personas y comportamientos. Entonces cómo yo puedo llegar a esas personas y a esos comportamientos a convencerlas que voten por un candidato o no, o que dejen de votar por otro. Y ahí viene la discusión del tema del Big Data, que no sé si ustedes han escuchado sobre Trump, eso ya se usa hace mucho tiempo. Inclusive las empresas de retail tipo Walmart ya utilizaban eso desde los años 50, solo que hecho a mano, analógicamente, y ahora es mucho más rápido. Entonces, ¿cómo nosotros vamos ahorita, o cómo el Tribunal Contencioso Electoral, o cómo los reglamentos que rigen el trabajo o el funcionamiento de la sociedad, de los actores políticos, de los medios de comunicación, de las empresas de comunicación, hasta de los consultores que trabajan en campañas, cómo se puede reglamentar ese tipo de cosas? Yo creo que en este momento es imposible. Es imposible, eso no hay cómo, hasta porque las tecnologías permiten que tú puedas hacer cosas desde afuera del país, lo que compañeros. Si yo incauto, no sé, de todo, pero tú no estás haciendo nada aquí adentro, todo se operativiza desde otro lugar. Todos los lugares. Y es más, puedo hasta fingir que es en Rusia y en realidad lo estoy haciendo en este mismo país, porque la tecnología te permite esconder IPs, en qué servidores, los DNS, o sea,
Yo creo que el primer gran paso, doctor, el primer gran paso es que la sociedad ecuatoriana y el mundo entienda cómo funcionan las tecnologías de información y cómo influencian nuestras opiniones sin que nosotros nos demos cuenta, porque ahí está el peligro. Pero estas estrategias también son antiguas. Existe la táctica del ghost marketing, o del marketing fantasma, que es cuando uno va a un bar con los amigos y de repente se toman y hay un grupo de personas que comienzan a tomar un tipo de, no sé, de cerveza con una marca X, y esas personas se pasan toda la noche en ese bar convenciendo a las personas a tomar esa marca de cerveza. Esas personas son pagadas, es como aquí en el marketing político también se ha utilizado. Es muy común en los buses que suban las personas y emitan una opinión. Hubo el caso de los venezolanos, aquí fue muy conocido, a donde los venezolanos piensan, no dejen que el Ecuador se transforme en una Venezuela, yo salí de mi país, yo hacen todo un discurso. O sea, las personas no están haciendo por militancia, política, pero están siendo pagadas. Eso se ha utilizado toda la vida. Los taxis son uno de los mejores instrumentos de ese ghost marketing. O sea, entonces las redes sociales funcionan de la misma manera, es bajo la misma lógica, pero no hay como reglamentar. Pero yo creo que en este momento lo más importante, doctor, es explicitar eso. Es que la gente tenga plena conciencia de que inclusive cuando llega un mensaje aquí de un grupo a un grupo es porque alguien activó ese mensaje. O sea, no es que sin querer la persona por su buena fe y por creer en la verdad o porque cualquier cosa compartió este contenido. Porque muchas veces las personas no saben, son responsables obviamente, pero no saben lo que están haciendo. Porque no entienden realmente el proceso. Y es muy, muy, muy complejo. Yo me acuerdo de un caso importante en el Ecuador. Hace, creo que unos 3 años, se dispara en el país el tema de que había una corrida bancaria, que se había acabado el dólar en el país y que comenzó a rodar WhatsApps así de gente, una mamá diciéndole al hijo, por favor, ándate ahorita al banco, saca tu dinero, porque yo estoy aquí en la fila, ya me están diciendo que se acabó la plata. Y eso comenzó a generar un pánico, que inclusive algunos amigos míos que trabajan en el Estado, me llamaron también a preguntarme si era verdad. O sea, no me asusten, que si tú trabajas y crees que esto está sucediendo, entonces algo pasó. Entonces, obviamente, era un ataque, era una mentira, a donde se generaba, son acciones de desestabilización, eso es real, eso existe, a donde la gente, para ser influenciada, para una toma de decisión de manera masiva, caótica, para que exista una desestabilización de un gobierno o en un proceso electoral. Así como también tenemos que tener cuidado, porque la tal primavera árabe, ustedes sepan a la primavera árabe, ¿vale? Se tumbaron al presidente de Egipto y toda la juventud árabe salió así dispuesta a dar su vida a favor de la libertad y que los medios cubrieron, fue maravilloso, eso fue una gran estafa. Eso es mentira. Eso fue muy bien articulado. Eso no hubo una acción natural, orgánica de la gente que salió a la calle a marchar. Lo mismo pasó con Libia en el 2013. Y hay mucha información al respecto. Esto se puede plantar, esa información. O sea, se maneja esa información en las redes sociales para que llegue muy rápidamente a muchas personas de una manera de crear una catarsis nacional y que la gente salga a la calle también para manifestar las cosas. Y en un momento electoral también se hace esto para que al final de cuentas la gente vote o no por un otro candidato. Y eso es, yo creo, uno de los principales pasos a comprender de que la percepción de la ciudadanía sí es manipulada. El gobierno ecuatoriano, los gobiernos progresistas de manera general, casi todos crearon una ley de comunicación, a donde se pudo, ahora existe como un mecanismo legal a donde yo puedo cuestionar un medio, no hago juicio de valor ni sobre la ley ni sobre el medio, pero yo puedo cuestionar como ciudadano esa información que está siendo publicada. Ahora, ¿cómo yo hago para cuestionar el medio que salió? No hay cómo. Ya se acabó. 3 minutos. Bien. Entonces, lo que está por detrás de todo esto es básicamente cuál es la línea transversal de lo que yo he dicho. Es el uso de las tecnologías de información, o sea, de las redes sociales nos permiten absolutamente ser proveedores de nuestra información en nuestra vida, por más que nosotros tengamos un perfil que yo solo comparto contenidos a mis amigos, eso igual no funciona, pero es saber que toda esa tecnología, toda esa información es utilizada con una objetividad política, en un momento de la elección en que es convencer a que las personas voten por este candidato o no. Es así que funciona. Entonces, yo creo que es el gran debate. Yo felicito, bueno, para ya encerrar, primero agradecer a todos. Y creo que
es indispensable para el Ecuador, para la salud de la democracia ecuatoriana, de los procesos electorales, que se hable cada vez más, aumentar el volumen de personas. Yo sé, tengo entendido que el tribunal va a hablar también en Cuenca, ¿no? Se va a Guayaquil a abrir sobre este tema, para que la gente tenga claro lo que está pasando. O sea, no es solo lo que se dice, pero sí cómo funciona todo ese aparato, ese mecanismo tecnológico, que al final de cuentas uno cree que toma una decisión de manera más simple y que es claro, pero no se ha dado cuenta que uno viene a 3, 4 meses siendo influenciado para pensar de esa manera o para decir eso, para replicar. Entonces, muchas gracias y felicitaciones.